buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches en Washington, D.C. Para ustedes, Rafael Leonardo Prieto en Geopolítica, el mundo en sus manos. Seguimos festejando en Geopolítica y acá en Washington TV todo el avance que ha tenido nuestro programa, los comentarios. De verdad que cada comentario lo que hace es como inyectarnos una dosis de energía para continuar realizando este esfuerzo para ustedes. Recuerden que esto lleva un proceso de investigación, un proceso de grabación, un proceso de edición y un proceso de distribución en las redes. Todo este esfuerzo lo realizamos para usted, para que usted tenga la mejor noticia, para que usted tenga la información más clara y una información vista con otro punto ideológico, no el punto ideológico que normalmente están en las redes, donde dicen que Estados Unidos está al borde del desastre, que la crisis va a acabar con Estados Unidos, que lo que está haciendo el presidente Trump es algo que no sirve, donde dicen que el dólar se va a caer. No, en este canal, en este programa nosotros le decimos la verdad sobre el dólar, la verdad sobre Estados Unidos, la verdad sobre el presidente Trump y la verdad sobre las políticas que está implementando el presidente Trump, que pues si nos ponemos a analizar estas 2 semanas últimas de gobierno del presidente Trump, el presidente ha hecho muchísimo. Incluso ha movido al mundo desde el punto de vista geopolítico. Hacía falta el contrapeso de Estados Unidos en todo lo que es la geopolítica del mundo, porque con la falta de presencia que han hecho los demócratas durante muchos periodos, desde el presidente Obama, o podemos ir un poco más atrás, desde el presidente Clinton, donde se descuidó el mundo completamente. Y pues no se hizo nada geopolíticamente importante en el mundo, pero tampoco se hizo nada acá dentro de los Estados Unidos. Y este presidente nuevo, el presidente Trump, ha venido, como dicen, modificando, cambiando, y se siente que hay alguien gobernando en la Casa Blanca, se siente que alguien está tomando las decisiones, se siente que alguien está viendo por el bienestar de los americanos y de las personas que viven acá en los Estados Unidos. Bueno, también dirán, bueno, ha hecho cosas contra los inmigrantes. Pues bueno, sí, yo soy venezolano y creo que es una de las comunidades más afectadas por las decisiones del presidente Trump. No me queda más que hacer un llamado al presidente Trump. Las condiciones en Venezuela no han cambiado. Las condiciones en Venezuela han empeorado. Es decir, ¿por qué han empeorado las condiciones en Venezuela? Bueno, porque seguimos teniendo el mismo cartel de la droga gobernando. Seguimos teniendo al jefe del Tren de Aragua, como lo es Diosdado Cabello, quien está siendo investigado en Chile por la muerte del teniente Ojeda. ¿Vieron ustedes cómo fueron recibidos las personas que fueron enviadas, deportadas de acá a Venezuela? Pues eso fue una fiesta. El mismo Diosdado Cabello los recibió en el aeropuerto. Es decir, estaban recibiendo personas con antecedentes, personas que habían realizado cosas que no son legales acá en los Estados Unidos, y fueron recibidos, pues, y a mí no me extraña, fueron recibidos como héroes, porque esa fue la función que les dio el gobierno venezolano a esas personas que vinieron aquí y que entraron con ganas y con el objetivo de hacerle daño a la sociedad americana. Entraron con ganas y con el objetivo de hacer cambiar la opinión de la comunidad venezolana, porque aquí, hasta que no pasó eso, la comunidad venezolana era una de las comunidades más deseadas, porque venía mucha gente formada, venía mucha gente con ganas de trabajar. No hace falta un título para querer trabajar y ser honesto. Mira, todos los venezolanos que estaban viniendo en ese momento eran venezolanos con aquellas ansias de trabajar, aquellas ansias de prosperar, de darle un mejor vivir a su familia. Y pues, y sigue siendo así, porque es imposible que todos los venezolanos seamos del Tren de Aragua. Es imposible que todos los venezolanos seamos del tren del chavismo. Es imposible que todos los venezolanos seamos del tren de los soles, del cartel de los soles. Entonces, yo quiero dejar muy bien claro esto, presidente Trump, este mensaje para usted. Los venezolanos no somos delincuentes. Hay un pequeño porcentaje que fue enviado a hacer daño, y usted lo sabe porque nosotros le entregamos nuestro libro en sus manos para que se abriese una investigación apenas usted llegara, de quiénes eran los venezolanos que estaban viniendo con dobles objetivos. Y aquí sí tienen que tener miedo los venezolanos que
vinieron del Tren de Aragua, los venezolanos que están haciendo las cosas mal y que quieren no cumplir las leyes americanas, los venezolanos que vinieron de testaferro acá en los Estados Unidos a manejar el dinero mal habido de allá de sus cabezas que se las mandan tanto del gobierno como de la oposición, porque aquí hay testaferro de los dos lados, señores, y hay que abrir investigaciones para todas estas personas, señores, que vinieron acá y muchos inversionistas que vinieron con $500,000. Usted y yo vamos a hablar sinceramente. ¿Cuánto cuesta ganarse $500,000? Como para venir aquí a los Estados Unidos, yo vengo como un inversionista, solicito una visa de inversionista y porque tengo $500,000 en el bolsillo, yo entonces puedo obtener la visa. Pero ¿cuánto cuesta ganarse $500,000? A mí me gustaría que se hiciese una investigación de todos esos inversores que vinieron con $500,000 en el bolsillo. ¿De dónde salieron esos $500,000? Me gustaría saberlo y yo creo que a gran parte de los venezolanos también les gustaría saber de dónde salieron los $500,000 que muchos venezolanos vinieron aquí a hacer la visa por inversión, que invirtieron $500,000 aquí en empresas, en cualquier cosa, y les dieron su visa de residente. Entonces, señores, esto es un llamado que le hago al presidente Trump. A esa gente es la que usted tiene que buscar, no al venezolano de a pie que se vino aquí con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante y con ganas de echar para adelante este país. Y que cree y que lo apoyó a usted, presidente. Porque la mayoría de los venezolanos cubanos lo apoyaron a usted porque sabemos que los demócratas lo que hicieron fue quitar a Cuba de la lista de terroristas, devolverle a Maduro los sobrinos, y pues hacer todas, devolver a Alex Saab. Entonces ellos lo que hicieron fue beneficiar al chavismo allá en Venezuela. Estamos a la espera de cuáles son las medidas, porque yo confío y sé que usted va a tomar medidas contra el régimen de Maduro. Lógico, sé que hay un mensaje claro de que tenemos que limpiar la oposición, hay que limpiar la casa, porque hay gente también que no es buena dentro de la oposición, señores. Hay gente que no es honesta, hay gente que no ha hecho las cosas bien, hay gente que ha trabajado por su propio bienestar. Y entonces esa gente tenemos nosotros también la responsabilidad como venezolanos de investigar. Nosotros desde Abajo Cadena estamos en un proceso profundo de investigación de todos los diputados de la Asamblea del 2015, de todos los líderes del gobierno de transición. Estamos chequeando, y el que se ponga bravo, bueno, mira, mala suerte para él, pero eso es la labor del ciudadano. La Contraloría Ciudadana es la que construye sociedades, es la que construye naciones. Esta nación, Estados Unidos, es una gran nación gracias a la Contraloría Ciudadana, la Contraloría que hace cada ciudadano desde donde esté. Entonces, vamos nosotros los venezolanos a ejercer la Contraloría Ciudadana, porque sí es verdad, tenemos una oposición, no toda, pero una oposición que deja mucho de qué hablar, señores. Ya basta de que nos sigan representando las mismas personas que han hecho las cosas mal. ¿Es que acaso ahora sí cambiaron? ¿Es que acaso ahora sí quieren hacer las cosas bien? ¿Por qué no la hicieron bien de una vez en el 2019 cuando podían y tenían que hacerlo? Eso es igual que el general Baduel, que después que entregó el Ministerio de la Defensa, él se dio cuenta que el chavismo era malo. Pero ¿por qué él no actuó cuando era ministro de la Defensa? Porque él fue uno de los responsables que Chávez volviera en el 2002. Él fue uno de los responsables. Lógico, ha pagado con su propia vida, pagó, sus hijos también han pagado todos los errores que han cometido. Pero a eso me refiero, señores. No hay que esperar tener el cargo para poder actuar. Cuando hay que actuar, hay que actuar. Acuérdense que la política es como el fútbol. El que no hace gol, le hacen goles. Y eso es lo que ha pasado. Al general Baduel le hicieron goles. A los que tomaron el poder en el 2002 por no hacer lo que tenían que hacer, le dieron goles. Al gobierno de transición le dieron goles. A Rosales le metieron goles. A Capriles le metieron goles. Y están tratando de meterle goles a María Corina. Lo que pasa es que María Corina ha sido primero, yo sigo confiando en su honestidad. Yo sigo confiando en que ella realmente quiere luchar por Venezuela, porque a nadie que tenga las posibilidades que tiene ella se queda en Venezuela arriesgándose por nada, o por una presidencia de la República, porque yo creo que ya ella está más arriba de eso. Yo creo que si a ella llegara a tener la libertad de Venezuela, podría hasta sorprendernos diciendo que no quiere la presidencia de Venezuela. Pero
Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, gente que realmente esté dispuesta a dar la vida por Venezuela. Bueno, volviendo a nuestro programa, esta fue una reflexión que hacemos en todos los programas. Queremos el libro de esta semana, vamos a hablarle de Piar, el juicio a Piar, el juicio que le hicieron a Manuel Piar. Y pues este juicio fue algo que tuvo sus cosas que no se entienden, pues. Y este libro es del mismo profesor Rafael Marrón, quien es un profesor, historiador, es uno de los historiadores que yo creo con más certeza y más claridad que tiene Venezuela actualmente. Lo que pasa es que en Venezuela, cuando tienes mucha capacidad intelectual, eres un peligro para aquellos que quieren dominar y mantener el status quo, tanto de oposición como gobierno. Así, cuando tú tienes mucho coeficiente intelectual, eres un peligro para los jefes de los partidos, eres un peligro para los que gobiernan, eres un peligro para los que tienen el poder económico, eres un peligro para todos, en vez de ser diferente. Cuando tienes un coeficiente intelectual, que yo considero el de profesor, que es un coeficiente intelectual muy alto, pues él debería ser uno, como dicen o como hacían en las tribus, de los ancianos que son tomados para regir los destinos de esas sociedades. El profesor Rafael Marrón escribe este libro, voy a leerlo un poco acá. El general en jefe Manuel Piar es un personaje conmovedor de nuestra historia patria y un héroe indiscutible de los primeros años 1813-1817. Esto es verdad, el general Piar pues tiene una historia muy bonita. Les recomiendo este libro, sobre todo a los venezolanos, a militares venezolanos, se lo recomiendo a militares extranjeros, que pueden leer que Manuel Piar fue un gran estratega. Según cuentan, no tuvo ninguna derrota en su haber, y eso era una de las cosas que ponía incómodo a Simón Bolívar, porque Simón Bolívar, recuerden que fue, o hay varias versiones que dicen que él fue quien dio la orden de la muerte de Manuel Piar, porque le significaba un peligro Manuel Piar en vez de haberlo tomado como un general que siempre mantuvo el ejército en el sur disponible y combatió ferozmente. A veces, según cuentan algunos, esto ponía incómodo al Libertador, así como lo pasaba con Sucre, Antonio José de Sucre, quien también, a pesar de que Bolívar lo tuteló como que si fuese un familiar, también tenía sus ciertas rencillas o sus ciertas cosas, y por eso se dice que el general Bolívar mandó a Piar, o el libertador Bolívar mandó a Sucre a la lucha en el sur, precisamente para sacarlo del territorio y así no correr ningún riesgo con él. Bueno, les recomiendo este libro. Voy a colocar un video sobre Manuel Piar para que vean un poco de la obra de Piar. Con ustedes el video. Veo que Roviro las encabeza con el nacimiento de Manuel Piar y pone militar venezolano de origen curazoleño. Bueno, efectivamente yo diría que Piar es uno de los próceres más importantes y trascendentales de toda la guerra de la independencia. Luchó desde la Primera República bajo las órdenes de Miranda, participó en la campaña de Oriente junto a Mariño y bueno, llega a la cúspide de su gloria con la liberación de Guayana en dos acciones decisivas como son la batalla del Juncal en 1816 y finalmente la batalla de San Félix, que es la que marca la liberación de toda esa provincia, ¿no? Además le da al ejército patriota el control del Orinoco y crea pues una base de operaciones que es fundamental para todo lo que viene después, como es la campaña del centro del año 18, como es la campaña para Boyacá en el año 19 y finalmente la liberación de Venezuela en el año 21. Por cierto, que quien derrota a Piar en esa batalla de San Félix es al general Latorre, que es el mismo que derrota luego Bolívar y Páez en la batalla de Carabobo en 1821. Bueno, con respecto al origen curazoleño de Piar, sobre eso hay toda una polémica. Historiadores como Herrera Luque y otros han destacado que hay otra versión que ellos habrían investigado.
la cual pues Piar sería en realidad un hijo no deseado de una mantuana caraqueña, una de las hermanas Jerez de Aristigueta, que eran por cierto familia del Libertador, y se pasean incluso hasta por 3 posibilidades de quién era el padre. Desde el duque de Braganza, en una avenida Venezuela, casual, que era el heredero de la corona de Portugal. También se pasean por la posibilidad de que fuese el papá de Rivas, el padre de Piar, y finalmente incluso el papá de Bolívar, con lo cual Piar podría terminar siendo hasta medio hermano de Bolívar. De hecho, atribuyen a eso la frase famosa, conocida, cierta, que exclama el Libertador cuando suena la descarga del fusilamiento de Piar en octubre del año 17, irónicamente 6 meses después de haber ganado la batalla de San Félix. Bolívar exclama, he derramado mi propia sangre, y entonces eso lo ponen como una frase demostrativa del vínculo que habría entre ellos desde el punto de vista familiar. Pero bueno, nada de eso está demostrado. A Piar se le tenía como un pardo, otros lo tenían como un mulato. Lo que sí es cierto es que su fisonomía de tez blanca, catire, ojos azules, no era precisamente la de un curazoleño. Así que sobre el origen de Piar hay mucha polémica y seguramente habrá mucho más que investigar. Bueno, señores, vamos con geopolítica. Bueno, señores, acá tenemos muchísima información que darles, pero hay varias destacadas. Tenemos aquí 6 frenos que han puesto los jueces a la agenda de Trump y la indignación del vicepresidente Vance y Elon Musk. Pues esto se ha visto que uno de los decretos que fueron, o los primeros que fueron llevados a corte, fue el de la ciudadanía por nacimiento en territorio americano, y pues fue paralizado este decreto. Entonces está en discusión, esto ahora tiene que ir a otra instancia para que pueda ser tomada la decisión. Continuamos acá. Israel respalda las exigencias del presidente Trump a Hamas de liberar todos los rehenes el sábado antes de mediodía y amenaza con retoma de ataques sobre Gaza si no los entregan. Señores, yo escuché esa rueda de prensa del presidente Trump y de verdad que el presidente Trump fue muy claro. Primero dijo que las condiciones en que habían entregado a esos rehenes eran unas condiciones infrahumanas. Venían desnutridos, enfermos, maltratados. Parecía el holocausto, y así mismo se refirió él, que parecían que venían del holocausto. Entonces, señores, ustedes ven que este movimiento terrorista, porque para mí no hay esas dobles versiones de que no, jamás es un partido político, jamás, o Hezbollah son gente que quieren el bien. No, quien quiere el bien, señor, ama a su prójimo, y esta gente no lo hace. Señores, entregaron, y fíjense, una de las cosas que dice el presidente Trump, estos que llegaron, a estos rehenes que entregaron, venían en condiciones de desnutrición, enfermedades, verdaderamente parecían salidos del holocausto. Pero señores, eso no era lo malo es que esos son los mejores rehenes que tenía esta gente. Esos son los mejores, porque muchos ya han muerto. Y eso es lo que no le quieren decir al mundo jamás. Muchos rehenes ya han muerto. Y las condiciones que tienen a los otros rehenes son condiciones infrahumanas. Por eso es que el presidente Trump les puso un ultimátum. Señores, sábado 12 del mediodía. Y voy a tratar de repetir literalmente lo que dijo el presidente Trump. Si no, se desatará el infierno en Gaza. Esas fueron las palabras del presidente Trump. Palabras más, palabras menos. Señores, hay que parar con esto. Esos grupos terroristas tienen que ser exterminados de la faz de la tierra, porque esos grupos terroristas lo que han hecho es traer hambre, muerte, guerras, porque las guerras no las ocasiona Israel, señores. Y no, yo no soy de esos dobles incluso venezolanos, que tienen el doble discurso para poder agradar a griegos y troyanos. No, señores, Hamas es un grupo terrorista, y todo el que apoye a Hamas es terrorista, según la ley de Bill Clinton 1996.
Señores, no puede haber medias tintas. No puede haber medias tintas con Hamas, con Hezbollah. Todos estos grupos son grupos terroristas y atentan contra su libertad, contra mi libertad y contra todo lo que nosotros conocemos en nuestra forma de vida occidental, señores. Bueno, aquí Maduro habla de un primer paso por una agenda de entendimiento entre Venezuela y Estados Unidos al recibir los primeros vuelos de migrantes deportados. Bueno, yo quiero ser bien claro. No los reciba, Maduro. Yo te reto. Rafael Leonardo Prieto, cédula 9945700. Te reto a que no reciba los vuelos. Mira, yo estoy torciendo los dedos de la mano y los pies, todo. Estoy doblando todo para que tú digas que no vas a recibir a los deportados. Para que tú veas cuál es el futuro que vas a tener. Que yo sé que lo que está haciendo el presidente Trump es una maniobra geopolítica, señores. Venezolanos, no se pongan tristes. Esto es una maniobra geopolítica, señores. Trump necesita no abrir mucho frente. Yo se los dije antes de que asumiera el presidente Trump. Incluso se los dije antes de las elecciones. Habían problemas que requerían la atención del presidente Trump y del gobierno de los Estados Unidos con mucha más urgencia. Yo sé como venezolano que tenemos urgencia ya de salir de estos maleantes, de estos delincuentes. Pero señores, vamos a ser pacientes. El presidente Trump está atacando los problemas del mundo, los problemas que no se atacaron durante 25 años, señores. Y que ni él mismo pudo atacarlo en su primera presidencia. ¿Por qué? Porque en Ucrania y Rusia han muerto casi 2 millones de personas, más todos los colaterales que tiene esa guerra allá. Entonces es un problema que tiene que atender el presidente Trump. El problema de la relación comercial, la balanza comercial entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, es un problema que es de orden mayor. Estados Unidos está perdiendo muchísimo dinero debido a esto. Y pues yo también reto a la presidenta comunista de México a que le diga al presidente Trump que no va a recibir a los deportados y que le diga al presidente Trump que no va a tomar acciones allá con los del cartel, porque acuérdense que hay unas investigaciones que se hicieron donde se certificó que el presidente López Obrador tenía relaciones con gente de los carteles. Entonces eso no es mentira cuando el presidente Trump habla con las pruebas en la mano. Pero entonces volvamos al tema. El presidente Trump, el problema de Groenlandia es un problema que tiene que atender rápidamente porque China y Rusia han avanzado en una carrera con la construcción de barcos rompehielos que pues hasta nucleares tienen, y Estados Unidos se ha quedado atrás allí. Entonces ellos con esos barcos están abriendo nuevos canales, más el derretimiento de los polos ha colaborado a que se abran nuevas rutas de navegación. Entonces el presidente Trump tiene que atacar lo de Groenlandia. El presidente Trump tiene que atacar la relación también de la balanza comercial entre Europa y Estados Unidos, porque es negativa para Estados Unidos la relación comercial entre Europa y Estados Unidos. Creo que Europa va definitivamente que tener que comenzar a comprar más gas de Estados Unidos para poder comenzar a equilibrar la balanza comercial. Y el mismo presidente Trump decía que no es posible que ellos reciban carros europeos. Aquí se recibe carros europeos, alemanes, españoles, franceses. Y cuando vas a Europa, ellos tienen leyes que prohíben prácticamente la entrada de vehículos americanos. Entonces, toda esta relación es una relación que se ha venido manteniendo en el tiempo y que no es justa. El presidente Trump tiene un problema interno de corrupción. Ya ven el caso de USAID. El caso de USAID es yo diría que es la punta del iceberg. Y en el caso de USAID, pues, yo personalmente le pido al presidente Trump que continúen las investigaciones y las auditorías a todas las ONG que han recibido dinero. Todas. No que unas sí y que otras no. A todas. Vamos a ver qué se encuentra allí. Pero cuando se busca, se encuentra. Entonces yo les pido, y sobre todo a las organizaciones venezolanas que se les ha otorgado dinero, yo pido que se hagan auditoría. Desde Abajo Cadena estamos solicitando y estamos enviando un escrito para que se les realicen auditorías y que esas auditorías puedan ser conocidas por usted y por nosotros para ver cuáles son las responsabilidades, si las hay, en el caso del manejo de los fondos que fueron otorgados a Venezuela, que definitivamente en muchos casos se ven que no llegaron.
Yo quiero saber eso, porque lógico, cuando hablan de por lo menos la ayuda que se les dio a los médicos con el COVID y que llegaron a 80,000 personas, bueno, está bien, eso es el deber ser, eso es lo que tenía que ser, eso es lo que tenía que pasar. ¿Que esas personas pueden dar testigo? Bueno, yo creo que sí. De esas 80,000 personas, agarren por lo menos 200, 300 y háganles un video y diga: yo recibí mis $100 mensuales durante el periodo del COVID. Les doy una idea, pues, porque así es que se entregan las cuentas. Y el problema del gobierno de transición ha sido que no ha entregado las cuentas. Yo no estoy diciendo que ha robado, no. Simplemente no ha entregado las cuentas. Y cuando alguien no entrega las cuentas, entonces comienzan a surgir todo tipo de comentarios, todo tipo de especulaciones, porque pudieran ser hasta especulaciones. ¿Por qué? Porque se les da pie desde el momento que no se entregan las cuentas. Entonces, señores, el presidente Trump tiene el caso de China, con también la diferencia arancelaria y la balanza comercial con China. Entonces, cuando usted viene a ver esto, Venezuela se convierte en un problema pequeño para el presidente Trump y para los Estados Unidos. Entonces, por eso les digo yo a mis compatriotas venezolanos: tengan paciencia. A cada cochino le llega su sábado. Y a Venezuela y al presidente Maduro le va a llegar su sábado. El presidente Trump declaró a todos los carteles como organizaciones terroristas, y el cartel de los soles que está formado en Venezuela por militares y hasta el mismo presidente Maduro, según el tribunal de Nueva York, el de la Fiscalía Sur de Nueva York. Entonces él no va a quedar por fuera, señores, simplemente se le está acomodando, se está haciendo. Esto es algo estratégico, señores, estratégico. Tengamos paciencia, hemos esperado 25 años, hemos esperado, y esto nos ha costado vidas de familiares, nos ha costado el irnos de nuestro país, y yo entiendo, señores, que pareciera que ha sido muy largo esto, pero vamos a tener un poco de paciencia, vamos a confiar en las políticas del presidente Trump, que a cada cochino le llega su sábado. Déjalos que se ríen, ríete Diosdado, ríete Mario Silva, ríete Jorge Rodríguez, ríete Maduro, ríanse. Está bien, ríanse. Yo desde acá, lo único que deseo para ustedes es una buena cárcel donde se les respeten sus derechos humanos, pero no menos de eso, no menos de eso. Y lo demás lo decidirán ustedes en su momento. Por eso les digo, señores compatriotas venezolanos, tengamos paciencia. El presidente Trump, más temprano que tarde, va a atender el problema de Venezuela. Yo no sé cuánto tiempo va a tomar, pero lo que sí sé es que el presidente Trump no se va a ir de la presidencia sin que se tome acciones con el narcotráfico en Venezuela. Recuerden que el narcotráfico fue declarado organizaciones terroristas, perjudican a la sociedad americana. Y por eso ya pronto el presidente Trump, o más temprano que tarde, va a atender el problema de Venezuela. Primero va a atender todos los problemas que le mencioné, que son más importantes y que requieren, por lo menos el caso Siria, lleva más de 500,000 personas muertas en el periodo que Arafat ha estado allá con el apoyo de Rusia. Y entonces, pues, el presidente Trump va a hacer lo propio con Venezuela. Por acá tenemos... Trump habla con Putin y Zelensky separadamente para acabar con la guerra en Ucrania, y comienza el diálogo inmediatamente. Señores, el presidente Trump lo dijo antes de asumir, que él exageró un poco diciendo que en 24 horas él terminaba con la guerra. Esto no pudo ser, pues, lo que era lógico, que es un problema muy complejo. Pero pues ya el presidente Trump está hablando. ¿Qué es lo que va a pasar en este arreglo en Rusia y Ucrania? Pues yo creo que Rusia va a quedar con los territorios tomados, así como quedó con Ucrania en el 2014. Ucrania deberá devolver, y esto es mi apreciación como analista internacional, va a devolver los terrenos que tiene de Rusia que ha conquistado, porque creo que eso es una de las exigencias de Rusia. Ucrania no va a entrar en la Unión Europea, por lo menos al corto plazo, y creo que también va a haber por allí una solicitud de elecciones en Ucrania para poder hacer a Ucrania más neutra. Y pues para mí el presidente Zelensky ha sido una persona que ha luchado, y esa lucha de Ucrania es lo que yo les digo, es la lucha que tenemos todos por mantener nuestra vida occidental. Pero bueno, en este caso yo creo que las negociaciones, y vamos a entrar en un nuevo periodo, como cuando Churchill y Sterling se reunieron y
todo esta, la diferencia que aquí es que cuando la Segunda Guerra Mundial, creo que Europa no está jugando un papel o no se ha alineado todavía con el papel que tiene que jugar, porque Europa está todavía en una visión de la destrucción total de Rusia, que yo tampoco la veo equivocada, porque Rusia ha querido expandirse y yo no sé si estas ganas de expandirse van a ser pausadas por mucho tiempo o dentro de un año ellos van a querer tratar de tener nuevos territorios. Recuerden que Rusia su política interna es la recuperación de los terrenos de la URSS, la antigua URSS. Yo particularmente creo que debe haber una media en las estrategias entre lo que habla el presidente Trump y lo que dice Europa, porque solo ellos pueden bloquear las ganas de Putin de poder seguir avanzando en Europa. También así el presidente Trump, China vio con muy buenos ojos esta conversación del presidente Trump por telefónica con el presidente Putin, y pues yo creo que se está llegando a un entendimiento, y si mira, todo esto va a llevar a que no haya una tercera guerra mundial y no haya bombas nucleares por donde quiera. Yo creo que esto va a ser beneficioso para todos en la Tierra, va a ser beneficioso para todos los seres humanos, y es lo que queremos. Pues yo no quiero morir con una bomba nuclear, o yo no quiero vivir las consecuencias de una tercera guerra mundial. Esto por supuesto que hay que tenerlo muy muy en cuenta, porque o es la destrucción total que tienen la capacidad todos los países potencia, o llegar a un entendimiento. Trump intenta ampliar sus poderes presidenciales y pone a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional. Eso es lo que está tratando de decir la media izquierdista. Sí, ciertamente el presidente Trump está jalando un poco los hilos, porque es que estaba muy perdido pues el objetivo de Estados Unidos. La Constitución era como algo que se lo ponían y se lo vestían a su medida. Entonces el presidente Trump lo que está haciendo es tratando de retornar al país al orden, al respeto, a que aquí verdaderamente uno se sienta seguro. ¿Por qué quieren venir la mayoría de los inmigrantes a Estados Unidos? Porque esta es una tierra segura, o lo era. Porque yo te digo, como venezolano, yo no me siento seguro con miembros del Tren de Aragua pululando por todo el territorio americano. Y yo no me siento seguro. ¿Por qué? Porque yo trabajo en contra del régimen de Maduro. Entonces yo podría convertirme en un objetivo en un momento determinado de los miembros del Tren de Aragua porque estoy en contra del jefe de ellos, que es Diosdado Cabello. Entonces por eso es que digo, todas estas cosas parecen que se están haciendo cosas que no son buenas, pero a la larga van a ser cosas que van a ser buenas para todos los que estamos acá en los Estados Unidos. Por acá habla cómo la economía en España se convirtió en la envidia de Europa y cuáles son los obstáculos del horizonte. Bueno, yo España, quiero mucho a España, quiero mucho a los españoles, pero no dejo de entender que España es una sociedad izquierdista y pues ellos, ustedes vieron, pues el presidente Sánchez, como vio que había mucha demanda de compra de vivienda, entonces agarró y dijo, le creó 100% de arancel a los que son extranjeros para comprar vivienda. Entonces ahuyentó al capital extranjero. Pero ojo, ahuyentó al capital extranjero que le conviene, porque cuando Delcy Rodríguez iba con sus maleticas para allá para llevarla, es así, bienvenida. Venga, aunque tenga sanciones acá en la Comunidad Europea y usted no pueda pisar territorio europeo, venga, aquí la atendemos. Entonces, esto es bien interesante cómo tienen la doble... se me olvidaba comentarle aquí, el presidente Zelensky pues está bien proactivo pues con las propuestas del presidente Trump. Con Trump, Putin logra lo que quería, negociar sobre Ucrania directamente con Estados Unidos. Es que yo creo que no quedaba otra. Si Estados Unidos es el que estaba sustentando la mayor parte de esa guerra, los costos tanto positivos como negativos, a la final se tenían que sentar Trump y Putin. Porque ni siquiera Europa está apoyando, pero mientras Estados Unidos manda unas cantidades astronómicas de dinero, ustedes ven que el Parlamento Europeo, las cantidades que aprueba son cantidades, o España manda dos avioncitos, o manda 2 tanques, ¿ustedes creen que 2 tanques puede hacer la diferencia en una guerra como cuando tú estás ayudando a un aliado? No,
no, es imposible. Por acá tenemos también que Robert Kennedy Jr., el polémico activista antivacunas y heredero de la dinastía Kennedy, se dirigirá al Departamento de Salud de Estados Unidos. Este señor ha hecho lo que no ha hecho nadie, y todo por indicaciones del presidente Trump. Este señor se ha ido en contra de la industria farmacéutica. Recuerden que la industria farmacéutica lleva muchos misterios, porque ¿qué le conviene a la industria farmacéutica? Vender. ¿Y qué necesita la industria farmacéutica para vender? Que haya muchos enfermos. Entonces, señores, esto es bien delicado, pues es bien delicado porque no se puede confiar en todo lo que se dice. Esas vacunas, yo me puse todas las vacunas porque tenía que ponérmela, porque si no, no me dejaban tenerla para tener la residencia, no me dejaban tener la residencia si no me ponían las vacunas. Entonces muchos tuvimos que ponernos la vacuna por diferentes razones, pues. Y no, para nadie es un secreto que hay medicinas que salen que ni siquiera han sido probadas en seres humanos a veces. Y ojo, esto no lo estoy haciendo como una denuncia yo, esto son cosas que he leído y pues usted ve que a veces quedan secretos que no se pueden resolver. La misma muerte del doctor Franz Suárez. Para quienes siguen al doctor Franz Suárez, un médico que hablaba mucho de curar la diabetes y todo eso. ¿Qué pasó con él? Una muerte extraña. Y después de su muerte, pues las cosas que han pasado son mucho más extrañas. Entonces, señores, hay que estar con cuidado en esto, porque no se trata de tener una agenda oculta contra específicamente gente porque pues se quiere, porque simplemente no son izquierdistas y nosotros queremos ir contra ellos. Que darle las gracias por estar con nosotros, por ver nuestro programa, y para nosotros es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Les invito a continuar viendo la programación de Washington TV. Esto es una emisora con pocos recursos, pero que está tratando de llevar para ustedes lo mejor de lo que tenemos. Y cada día vamos a ir mejorando. Próximamente vamos a tener una sección del tiempo. Vamos a tener próximamente también una sección económica hecha desde Alemania. Eso es una sorpresa que le tenemos. Próximamente ya vamos a tener a esta persona que es un especialista en geoeconomía y va a hablar sobre los temas económicos semanalmente. Bueno, no me queda más que despedirme de ustedes hasta la próxima semana. Darles las gracias por habernos acompañado. Y se les quiere mucho desde acá, Geopolítica, y desde Washington TV. Y cuídense para que podamos seguir disfrutando de esta programación. Les recuerdo, vamos a también en esta sección a mantener una máxima. Si bebe, no maneje. Y no a las drogas. Ese es el mensaje de Geopolítica y Washington TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. De ese mártir de la revolución del mundo, Espi Aguilera. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перевозке. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Wir wissen in Deutschland. Серьезные основания полагать. Yes, we can.